Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre de Jesús. En esta oportunidad te quiero hablar un poco de cómo en la iglesia de Cristo se eligen los pastores. En la iglesia de Jesucristo los pastores se eligen a través de la imposición de manos. El obispo impone las manos al sacerdote y al diácono, y en esa forma se hace la ordenación de los pastores. En la iglesia que Jesucristo fundó, no se entrega una Biblia y se manda a predicar el día de mañana, ni tampoco se ordenan pastoras. Jesucristo nombró un pastor, uno solo de la iglesia que él había fundado en Cesarea de Filipo, y ese pastor universal de esa iglesia fundada por Jesucristo es el apóstol Pedro. Esto lo confirmamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Jesucristo, después de la resurrección, le dice a San Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesucristo le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez, Cristo le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo por segunda vez: apacienta mis ovejas. Por tercera vez pregunta a Pedro: Simón, ¿me amas más que estos? Se entristeció Pedro, dice la Escritura, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesucristo dijo por tercera vez: apacienta mis ovejas. Así que Cristo fundó una iglesia y a esa iglesia le nombró un pastor universal. Ahora vamos a ver cómo en la iglesia de Jesucristo se ordenan los pastores a través de la imposición de manos. Los voy a llevar a la segunda epístola de Timoteo. Aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo, a través de la imposición de manos, ordena a Timoteo. En el capítulo 1, versículo 6 dice: por tal motivo te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí San Pablo impone las manos a Timoteo y lo convierte en un pastor de la iglesia. Ahora vamos a ver la primera carta de la epístola a Timoteo. En el capítulo 5, versículo 22, San Pablo advierte a Timoteo que no puede nombrar a cualquiera pastor, que no le ponga a cualquiera sus manos para transmitir el Espíritu Santo y nombrar pastor a cualquier persona. La Escritura dice así: no te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro. Esta es una advertencia muy clara que San Pablo le hace a Timoteo. O sea, no se puede nombrar pastor a cualquiera. ¿Por qué? Porque malinterpretan la Biblia y la Biblia prohíbe la interpretación personal. O sea, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, la Escritura es bien clara que la Biblia no es de interpretación privada. Entonces usted, yo, los demás no podemos interpretar a nuestra manera la Biblia. Hay una prohibición, ante todo cuando son profecías. Los voy a llevar también a el libro de los Hechos. En el capítulo 13, versículo 2, la santa palabra dice así: mientras estaban celebrando el culto del Señor, era una misa, ¿verdad? Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea que he decidido encomendarles. Entonces, después de haber ayunado y orado, le impusieron las manos y los enviaron. Acuérdense entonces, aquí la Escritura es bien clara y dice que el Espíritu Santo es el que pone los obispos en la iglesia. Aquí el Espíritu Santo dice: mientras estaban celebrando el culto del Señor, el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé, porque he decidido
encomendarles una misión. Entonces el Espíritu Santo aquí es el que pone los obispos en la iglesia. Vamos a leer también lo que dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20 y versículo 28. Dice así: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Aquí también nos confirma que los obispos, los presbíteros y los diáconos y todo el orden episcopal en la iglesia de Jesucristo está puesta por el Espíritu Santo. Y dice: pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Aquí está bien claro. Los obispos están puestos por el Espíritu Santo para guiar a la iglesia. Dice: pastoreen la iglesia del Señor, que Él mismo adquirió con su propia sangre. Entonces dicen: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto. Es el Espíritu Santo el que pone los obispos en la iglesia, y el poder y la sucesión se transmite a través de la imposición de manos. El apóstol San Pablo en la carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 5, también le dice a Tito: el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. O sea, Pablo aquí le está diciendo a Tito que haga ordenación de sacerdotes en cada ciudad que él mismo le había ordenado a Tito. Ahora vamos a ver también en Filipenses 1:1, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipó y dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipó, con episcopos y diáconos. Aquí él ya sabe que en esa iglesia en Filipó habían obispos y habían diáconos. Esa es lo que Pablo escribe en Filipenses 1:1. Ahora los voy a llevar a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 y versículo 15. Aquí vamos a ver cómo Pedro, o por decisión de Pedro, o iniciativa de Pedro, se elige a Matías como el sucesor de Judas. Entonces la palabra dice en el versículo 15: uno de aquellos días Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito era de unas 120, les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había ya hablado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había obtenido un puesto en este ministerio. En el versículo 23 dice: presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Señor, tú que conoces a todos en su interior, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que ocupe el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó para irse al puesto que le corresponda. Le repartieron las suertes y le cayó a Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Aquí el Espíritu Santo elige a Matías para ocupar el puesto de Judas. Entonces vemos cómo en la iglesia el Espíritu Santo pone los obispos para que administren la iglesia. Los pastores se eligen por la imposición de las manos. Les voy a leer siempre en Hechos de los Apóstoles cómo Simón el mago, sabiendo que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos, quiso comprar a Pedro con dinero y Pedro lo reprende. Oigan esto: al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo: dadme a mí también ese poder que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contestó: que tu dinero te sirva de perdición,
por haber pensado que el don de Dios se compra con dinero. Pedro lo reprende, pero Simón el mago sabía que por la imposición de los apóstoles se transmitía la sucesión apostólica y se recibía el Espíritu Santo. Les voy a dar otra cita bíblica que está también en lo que es el capítulo 14 y versículo 23 de Hechos de los Apóstoles. Dice: designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración acompañada de ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces aquí está bien claro: en la iglesia de Jesucristo, los pastores se eligen por la imposición de manos del obispo. Es así como la iglesia de Cristo tiene obispos, presbíteros y diáconos. Esos son los pastores de la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo no se nombra un pastor con una Biblia y que vaya a predicar mañana. No es así. En la iglesia de Jesucristo los nombra el Espíritu Santo y el obispo les impone las manos para ser ordenados sacerdotes o pastores de la iglesia de Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos y bendiciones en el nombre de Jesús.